es que surge su vocación? ¿Cómo es que surge esta inquietud de contarnos historias a través del cine? Bueno, desde chico siempre quise ser director de cine porque cuando descubrí el cine, como a los 9 años, me maravillé y quise ser director de cine en una ciudad donde el cine prácticamente, aquí no había escuelas ni nada de cine. Pero eso hizo que cuando era muy niño contaba historias por medio de títeres y les cobraba a mis amigos. Entonces de ahí ya venía cierta vocación por hacer cine y siempre con el fin de contar una historia. Entonces por eso utilizo tanto el cine para expresarme, para contar historias, como la literatura. Empecé a estudiar teatro con la finalidad de aprender lo que es la actuación para saber dirigir actores. Mi finalidad nunca fue llegar a ser actor, sino realmente aprender el arte del teatro. Y yo siempre he dicho que el cine es una extensión del teatro, digamos. El cine aprovecha la tecnología para representar historias. Ahora lo hace por medio de la tecnología, anteriormente lo hacían por medio del teatro, donde los veíamos a los actores diciendo y haciendo. Ahora los vemos también en las películas. Por eso fue que estudié teatro, pero mi objetivo era para hacer cine. Entonces era una locura, todo el mundo se reía de mí, porque ¿cómo quieres hacer cine? El cine se hace en el Distrito Federal, no en Guadalajara. Y eso me llevó a fundar la Escuela de Cine, fui de los fundadores de la muestra de cine mexicano, que ahora es el FIC, y de la Escuela de Cine dentro de la Universidad de Guadalajara. Bueno, éramos un grupo que nos juntábamos mucho, que era Jaime Humberto Hermosillo, Ana María Meyer, Daniel Varela, Guillermo del Toro. Éramos un grupo y formamos previamente a eso lo que se llamaba Centro de Cine y Crítica de Occidente, que ahí unos se pusieron de maestro, otros nos pusimos de alumnos, y así fue como empezamos. Después este pequeño grupo ya nos integramos a la Universidad de Guadalajara y se formó el CIEC, que era el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica, donde también estuvo Emilio García Riera, precisamente. Jaime Humberto Hermosillo, Ana María Meyer, eran los maestros. Y yo ya cuando se formó el CIEC, yo también fui maestro, daba la clase específica de guión. Entonces algunas personas que ahora ya son directores y ya están bastante consagrados, cuando me los encuentro me dicen, ¡ay, contigo estudié guión! O cosas así. Sí, empezamos con el movimiento y ahora yo estoy impresionado que el movimiento de cine en Guadalajara, ahora hay muchas escuelas de cine, está la misma escuela de cine dentro de la universidad, hay otras por fuera y creo que han formado a muchísima gente. O sea, sí es algo que fructificó y qué bueno, porque de una otra forma ahora ya es más moderno, hasta con un celular puedes hacer una película. Entonces si manejas bien el lenguaje cinematográfico, tú puedes hacer ahorita una película con tu celular, eso es una maravilla. Así es. ¿Y cómo ha sido o qué papel ha tenido la literatura en este hacer cinematográfico? ¿De qué manera su labor en la literatura, escribiendo, ha acompañado a su trayectoria? Fíjate que la literatura, digo que ha sido mi amante más fiel, porque la literatura la haces tú solo y de una u otra forma, desde que yo hacía teatro, empecé a escribir obras de teatro. Entonces, lo haces solo. Y gracias a que mis obras gustaban, podía llamarles a esos actores que yo admiraba en aquel entonces, que era Angélica Guerrero, Charo Constantini, actores que uno los veía como inalcanzables. Y ya cuando uno les decía, esta obra, pero yo soy el autor, yo la quiero dirigir,
entonces no te podían decir que no. Entonces la literatura la utilicé prácticamente en ese sentido, siempre con fines de llegar a realizarla tanto en teatro como en cine. Y lo mismo, luego después quise seguir haciendo teatro, pero cuando llamaba a los actores siempre me decían, no, mejor hagámosla cine. Desafortunadamente apareció el V8 y con el V8 pues hacíamos, yo les digo ahora, videos caseros, porque el V8 pues no permitía mucho hacer corrección de color ni de sonido, y lo filmabas así, y lo importante es que contabas la historia, entonces la gente se daba idea. Tan fue así que, por ejemplo, Encuentro Inesperado yo la hice, y después se hizo en cine en 35 milímetros con Lucha Villa y María Rojo. Yo aquí la hice con Consuelo Pruneda y Charo Constantini, y gracias a ese video casero se entusiasmó el productor Barbachano y se hizo de manera profesional. Y también pues Jaime hizo la tarea, y que también le hizo con Charo Constantini y Daniel Constantini, y luego se filmó ya en 35 milímetros en México en un estudio que es la versión cinematográfica de La Tarea con María Rojo y Pepe Alonso. Entonces, de una otra forma, estos nuevos formatos han servido mucho para seguirse uno expresando. Y la literatura, curiosamente, mientras está uno solo, uno vaya pensando, se le ocurre a uno una historia, generalmente para teatro o para cine, y la escribe uno. Yo llegué a escribir tantos guiones que tengo muchos guiones en el baúl que no han sido filmados. Pero la gente no lee guiones más que la gente dedicada al cine. Es como el teatro, poca gente lee teatro. De por sí la gente no lee. Eso me llevó a mejor escribirlas como novelas o como cuentos, donde te permite un trazo con más literario, digamos, con más metáforas, con más imágenes literarias que no son cinematográficas. Y digo, bueno, si a alguien le entusiasma, como ahora tengo una novela que se llama Relato Hombre Cruel, la hice ya guión de cine, pero ya está publicada como novela. Entonces, como novela mucha gente la ha leído, y como al adaptarla a cine, pues muchas imágenes literarias es imposible traducirlas al cine. Entonces, acá en el cine es la acción lo que importa. El personaje va, viene y sus diálogos y el conflicto al que lo enfrentamos. Y en la literatura de pronto puedes describir atmósferas, sensaciones, a través de la metáfora literaria que, repito, ya no puede pasar al lenguaje cinematográfico. Es muy específica la literatura, es muy específico el cine, cada uno maneja su propio lenguaje. Según cómo estructures una película, es como vas a poder atrapar a un lector, y tienes un tiempo limitado para hacer una película. En la novela puedes durar mucho tiempo, el tiempo ahí no importa, pero lo importante es la creación de los personajes, la profundidad de su psicología, crear atmósferas, la descripción del lugar, que a veces te ayuda mucho, repito, la metáfora, porque la metáfora es la que le da belleza al trazo literario. Entonces cada uno tiene su propio lenguaje. En el cine la belleza está en la ambientación, en la excelencia del actor, que logre compenetrar, en que esté bien filmada, en que tenga un estilo de fotografía preciso. O sea, son otras cosas, ¿no? La literatura se hace en soledad, el cine y el teatro se hacen en equipo. Desde ahí, y yo he dado conferencias sobre la diferencia también del guión cinematográfico y de la literatura, o de la literatura y el cine, porque sí son lenguajes diferentes, ambos muy bellos, ambos muy respetuosos. No se debe decir que es mejor el libro que la película, porque son diferentes lenguajes. La literatura te lleva a un lenguaje subjetivo, es decir, te describe en una casa, el autor, por más descriptivo que sea, tu subjetividad va a crear un universo. Y cuando ves la película, pues dices, la casa que yo estoy viendo no es la que yo imaginé. Ahí está mejor el libro. No,
Es que el cine es más objetivo, o sea, en el cine pones una casa y es esa casa, ya no hay de otra. Es como muy concreto, y el actor que pones, que se haya seleccionado según el casting, pues va a ser ese, no el que cada persona de manera subjetiva se imaginó a través de leer el libro. Entonces, generalmente ya es un cliché que la gente dice, ay, es que es mejor el libro. Es como aquel chiste que están las dos cabras, ¿no? Que están comiendo, uno está comiendo un libro y otro está comiendo una película, un celuloide, y le dice la del celuloide, ay, qué buena está la película. Y la otra que está comiendo el libro dice, pero está mejor el libro. Ya, repito, es un cliché. Pero la diferencia radica en esta subjetividad imaginaria que cada lector tiene cuando lee un libro, y el cine tiende a ser más objetivo, es decir, la casa que se pone, la imagen es concreta y ya no hay otra casa, es esa casa. ¿De dónde surgen las historias, maestro? Mira, han surgido de maneras diferentes. Por ejemplo, Obdulia, que fue una obra mía que ganó un premio en el segundo concurso de cine experimental en México, y que el premio fue la producción de la película. Esa me inspiré en una niña que era obrera, que trabajaba con mi papá, y a mí me creaba mucha ternura ver esa niña ya entrando a la adolescencia, tan hermosa en medio de la maquinaria, ya como obrera, ¿no? Entonces a mí eso generalmente yo me inspiro en musas, y tengo muchas musas, entre ellas Angélica Guerrero, Charo Constantini. Soy amante de las actrices, de los actores, pero sobre todo me han inspirado curiosamente más el universo femenino. Entonces cuando veo una actriz que me gusta o algo así, entonces digo, ay, y cuando empiezo a escribir generalmente es pensando en ellas, en su personalidad. Y Obdulia, ya cuando la escribí pensé en Angélica Guerrero como mamá, que afortunadamente fue ella quien quedó en la película cuando se filmó Obdulia. Mi obra es muy personal, generalmente muy de mis vivencias. Hay mucha gente que me dice, tratas mucho el tema de los obreros. Si Arturo, tu tipo es de gente muy fresa. No es cierto, yo fui obrero. Entonces, sé lo que es trabajar 8 horas de jornadas de trabajo en medio del ruidajal de una fábrica, de tacones de plástico, entre el aceite. Entonces mi obra está muy influenciada por eso. No lo puedo evitar. Sin duda, la problemática familiar es otra de mis temáticas. La desintegración de la familia. Hay gente que cree que yo estoy a favor o en contra de la familia. No, no es cierto. Estoy a favor de la familia, pero en mi obra marco los errores de algunas familias, y que de una u otra forma se pueden volver devastadoras. Pero no es que esté yo en contra de la familia. Y otra cosa, mi cine tiende mucho, siempre trato de irme más allá de la anécdota para llegar a lo simbólico. Entonces en mis obras trato de que la obra trascienda ese pequeño grupo o esa particularidad, y que llegue más a lo general, no quedarse en lo particular, a través de que mis personajes y la situación que estoy manejando llegue más al plano del universal. ¿Y cómo se llega? Sí, a través del símbolo. Eso es sin duda, ¿no?